subimos la cuantía del subsidio por desempleo a 570 euros durante los primeros 6 meses. Ampliamos una cantidad importante. Los siguientes 6 meses van a tener un importe de 540 euros, también muy por encima de la cuantía en vigor a día de hoy, y el resto del periodo que devengue el trabajador o la trabajadora se mantiene en los 480 euros. Por tanto, como ven ustedes, no solamente no hay ningún recorte, sino que hacemos una ampliación de la cuantía del subsidio por desempleo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya lo dijo la ministra de Trabajo que esta sería una de sus primeras medidas en esta legislatura, la reforma de la protección asistencial por desempleo, lo que comúnmente conocemos como el subsidio. Queda pendiente ahora la otra primera medida, la subida para 2024 del salario mínimo interprofesional. Bueno, pues ya lo han escuchado, vamos a verlo ahora de forma gráfica en la pantalla. Para llegar a este acuerdo ha habido duras negociaciones entre el Ministerio de Trabajo y el de Economía. El acuerdo contempla ampliar ese subsidio que un desempleado cobra cuando se le acaba el paro. Ahora ese subsidio de 480 euros se amplía hasta los 570, los 6 primeros meses. No se llega hasta los 660 que quería Trabajo, pero se alcanzan esos 570 euros. Después, en los siguientes 6 meses, la cuantía desciende hasta los 540 euros y vuelve a los 480 iniciales hasta que se agote. El perímetro de cobertura se amplía, por lo tanto, también para nuevos colectivos como desempleados menores de 45 años sin cargas familiares, mayores también de 52 años con cargas familiares y también a los eventuales agrarios y personas trabajadoras transfronterizas de Ceuta y de Melilla. Desde el Ministerio se asegura que es una medida con un gran impacto de género. Esta es una política especialmente feminista. Lo es porque tiene un impacto de género sin precedentes. Más del 56% de las personas que reciben el subsidio son mujeres. Es también un subsidio que se acude a él en personas de más de 55 años. Es decir, tenemos a pocos jóvenes que estén acogidos al subsidio por desempleo. Que no tocamos ninguno de los aspectos relativos a la duración del subsidio, al subsidio de mayores de 52 años, es decir, que aquí la norma queda tal y como estaba diseñada. Bueno, ¿y qué más cosas hablaremos hoy en el programa? Ni una licencia más para salones de juego y locales de apuestas. El Gobierno de La Rioja ha suspendido temporalmente la concesión de estas licencias para que se apruebe un decreto que planifique este sector. Una medida que han tomado ante la proliferación de estos negocios en los últimos años y para prevenir sobre todo las adicciones entre los jóvenes y las personas más vulnerables. Cierto que genera empleo y genera riqueza en nuestra región, pero requiere de una sólida regulación para prevenir adicciones, sobre todo adicciones entre los jóvenes y adicciones entre los colectivos más vulnerables de nuestra población. Y Sumar ha llevado esta tarde una proposición de ley al Congreso para suprimir el enaltecimiento del terrorismo. La formación de Yolanda Díaz quiere acabar con los delitos que consideran innecesarios y que coartan la libertad de expresión, como el enaltecimiento, como decimos, del terrorismo, o las injurias a la corona y también al gobierno. Se trata de una reforma que eliminaría del Código Penal los llamados delitos de opinión, por ejemplo, las ofensas a los sentimientos religiosos y los ultrajes a los símbolos nacionales, como quemar una bandera española. También los delitos de injurias a la corona, el enaltecimiento del terrorismo, como hemos dicho antes, o las injurias al gobierno y también a sus instituciones. Desde el Partido Popular lo califican como una maniobra más de los socios del PSOE para erosionar las instituciones y atacar también a la monarquía. Y el PSOE apoya tramitar esta ley. Los socialistas argumentan que dan su aval para abrir un debate sobre la libertad de expresión. Nosotros vamos a apoyar su toma en consideración porque creemos que es necesario un debate serio y profundo en nuestro país sobre la libertad de expresión. Y en este asunto vemos como casi todo el mundo, por no decir todo el mundo, ve la paja en el ojo ajeno, pero nadie ve la viga en el propio. Y unos quieren recortar por un lado y otros por otro.
Bueno, y quedan tan solo 5 días para la Nochebuena, estamos ya inmersos en la festividad de la Navidad y muchos se sienten preocupados por todo lo que tiene que hacer, tareas añadidas al día a día que a muchos les preocupa y les da estrés. ¿Cuáles son para ustedes las causas de ese estrés navideño? ¿Los gastos, los regalos, la alimentación excesiva? Bueno, pues estas son algunas preocupaciones principales de los españoles y los que les provocan más estrés. Son las comidas, las cenas, las reuniones con personas no deseadas o conversaciones no deseadas. Son también otros aspectos que nos provocan malestar. Por último, la agenda repleta de compromisos también nos altera nuestro día a día. Pero vean, los gastos se llevan un 60% de nuestro estrés y los regalos el 54%. Pues pensar a veces que regalar, porque hoy en día tienen tantas cosas, pero bueno, ese estrés no es grave. O sea, es que tampoco es algo que me haga... Les vas comprando lo que necesitan y luego porque tengan cosas debajo del árbol, pues tonterías y ya está. Tema de los regalos, eso sí genera mucho estrés, porque creo que hay demasiados. Y cuando tienes hijos ya ni te cuento. Los regalos un poquito, sí, porque me gusta elegir algo que a la gente le guste. Y eso no es tan fácil. A mí el hacer la comida sí que me genera un poco de estrés, porque quiero poner cosas distintas todos los años y hay que cavilar, claro, para hacerlo. Bueno, pues enseguida preguntamos en nuestra mesa qué es lo que más les estresa a nuestros invitados durante estos días, pero antes entrevistaremos en plató al secretario general de UGT La Rioja, Jesús Izquierdo. Con él hablaremos de diferentes asuntos como la reforma del subsidio de desempleo, el convenio del comercio aquí en La Rioja y la situación de los trabajadores de la fábrica de Fal en Arnedo. Será en unos minutos tras la publicidad. Hasta ahora. Bueno, pues ya está con nosotros el secretario general de UGT aquí en La Rioja, Jesús Izquierdo, al que le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a empezar por esa noticia con la que hemos abierto punto de encuentro, esa reforma del subsidio que eleva las ayudas a 570 euros en el primer semestre. ¿Cómo valora Jesús Izquierdo este acuerdo al que han llegado el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Trabajo? Bueno, nosotros desde UGT hemos valorado positivamente este acuerdo, como no puede ser de otra manera. Para nosotros que las prestaciones, en este caso el subsidio de desempleo, se aumente de forma significativa nos parece tremendamente importante, sobre todo porque da respuesta a las necesidades de familias y personas muy vulnerables. Pero indudablemente no nos parece suficiente. A nosotros nos gustaría que sobre todo estos subsidios den respuesta a la otra parte, que es favorecer la empleabilidad de las personas que lo perciben, y yo creo que ahí nos queda un camino importante por recorrer, y sobre todo también este subsidio, al igual que el salario mínimo interprofesional, pues se tendrá que seguir incrementando a lo largo de la legislatura. La ministra de Trabajo dijo que iban a ser sus 2 primeras líneas y una ya la ha conseguido, ¿no? La reforma del subsidio, y la siguiente es esa, ¿no? La que dice usted, la del salario mínimo interprofesional. Es indudable, para nosotros pues hay elementos que hay que abordar a lo largo de esta legislatura. Los subsidios son importantes porque estamos hablando de casi 2 millones de perceptores de este tipo de subsidios, pero cuando hablamos del salario mínimo interprofesional, un salario que se ha aumentado de forma significativa en la última legislatura, casi por encima del 30%, pues nosotros decimos que hay que cumplir lo que dice la Carta Social Europea, hay que cumplir con ese 60% del salario medio, que es el objetivo que nos hemos marcado como país, y aquí estamos hablando de que seguramente 1.200 euros es nuestra cifra de referencia. Hay un compromiso por parte del Gobierno de coalición de alcanzar este 60% del salario medio. Tenemos que seguir incrementándolo, y sobre todo estamos hablando de casi 3 millones de personas que tienen salarios muy bajos, que tienen condiciones muy precarias, y que sobre todo hay que garantizar que tienen sus condiciones de vida a salvo de esta inflación, por ejemplo, que estamos padeciendo los últimos años. ¿Usted cree que esa subida del salario mínimo interprofesional se verá a corto, medio o largo plazo en esta legislatura?
Bueno, a nosotros nos gustaría que el salario mínimo se siga incrementando año a año, conforme lo ha venido haciendo en la última legislatura. Nosotros hemos puesto encima de la mesa ahora propuestas que lo que inciden es en el cumplimiento de este 60% que establece la Carta Social Europea. Incluso la patronal ha hecho propuestas de incremento conforme al acuerdo de empleo y negociación colectiva, pero indudablemente esto no es suficiente. Si queremos conseguir, como decía, sacar en muchas ocasiones de la pobreza a estos millones de trabajadores y trabajadoras que cobran el salario mínimo, pues hay que incrementarlo de manera importante, y este incremento del salario mínimo pues sin duda se traducirá en mejores condiciones en los convenios colectivos. Volvemos al subsidio de desempleo. La ministra ha dicho que es una medida eminentemente feminista, porque dice que el 56% de estas personas que lo solicitan son mujeres. Bueno, es indudable que cuando hablamos de precariedad, cuando hablamos de salarios bajos, cuando hablamos de sectores que tienen malas condiciones de trabajo, pues seguramente las mujeres son las que ocupan la mayoría de estos sectores y la mayoría de estos puestos de trabajo. Y cuando tenemos la desgracia de perder nuestro empleo y cuando tenemos que acudir a las prestaciones bien de subsidio o bien las que nos corresponden por el tiempo cotizado, pues indudablemente las mujeres son las que primero pagan las consecuencias en muchos de los casos. Cuando hablaba del incremento del salario mínimo interprofesional, pues esto ha reducido de forma significativa la brecha salarial, y eso es porque sobre todo las mujeres son las que tienen empleos más precarios, son las que tienen salarios más bajos, son las que ocupan estos sectores muy feminizados y que evidentemente tienen que mejorar sus condiciones. Antes hablaba de empleabilidad. ¿Cree usted que este nuevo subsidio, este aumento del subsidio puede hacer que se acomoden en no buscar un empleo o que no se creen políticas de búsqueda de empleo? Bueno, nosotros desde los sindicatos, y yo lo creo a pies juntillas, negamos la mayor. A mí me cuesta creer que una persona que tiene oportunidades de empleo y que tiene oportunidades de trabajo atractivas, pues se va a quedar un subsidio cuando estamos hablando de 500 euros, que difícilmente puede llegar a cubrir nuestras necesidades más básicas. Cuando hablamos de las coberturas de las prestaciones por desempleo, pues estamos hablando del 60%, del 70% de la base reguladora en el mejor de los casos. Y yo me cuesta creer que una familia que tiene dificultades para llegar a fin de mes, cuando tiene salarios en torno a los 1.000 euros, pues puede vivir con prestaciones que son subsidios en torno a 500. Y vuelvo a insistir que a mí me parece significativa el aumento de este subsidio, pero nos parece francamente insuficiente si queremos dar respuesta a las necesidades de esas familias, que en muchos casos son vulnerables, que en muchos casos estamos hablando de personas mayores de 52 años que tienen verdaderas dificultades para encontrar trabajo, y sobre todo pues tendremos que garantizar que tienen una vida digna. Yo creo que el camino es no solo potenciar este tipo de subsidios, sino sobre todo favorecer la empleabilidad de estas personas. Para eso hay que apostar por las políticas activas de empleo. Yo creo que aquí tenemos un déficit importantísimo. Hay en La Rioja más de 13.000 personas desempleadas y hay que apostar por las políticas de orientación, por las políticas de recualificación, por las políticas de formación y sobre todo ofrecer puestos de trabajo atractivos, y yo creo que aquí nos queda un camino importantísimo por recorrer. Hablando de trabajo atractivo, están ustedes inmersos en ese convenio colectivo del comercio. Este lunes, ayer, se reunían. ¿Qué tal salieron después de esa primera reunión, después de tanto tiempo? Bueno, pues de esa primera reunión me comentaba esta mañana la secretaria general de la Federación que hemos salido satisfechos, pues porque después de 15 años hemos sido capaces al menos de sentarnos en una mesa de negociación con los empresarios. Estamos hablando de un sector que afecta a 3 convenios: el comercio en general, el comercio textil, el comercio metal. Estamos hablando de miles de trabajadores y trabajadoras que tienen sus condiciones congeladas desde hace 15 años, y los 2 intentos que había habido, me parece recordar, en el año 2012 y 2018, pues no fructificaron en absolutamente nada. Desde ese punto de vista, nosotros, desde nuestro sindicato, estamos satisfechos porque por lo menos tenemos una mesa donde poder hablar de las condiciones de trabajo que necesitamos para los próximos años, y sobre todo también habrá que dar respuesta a las nuevas necesidades de las empresas, a las nuevas necesidades de los comercios.
y evidentemente pues ahí por lo menos tenemos un foro en el que poder discutir estas cuestiones. Creo que la próxima reunión es el 30 de enero, tenemos tiempo más que suficiente pues para madurar nuestras propuestas y no me cabe duda de que intentaremos por todo lo posible alcanzar un nuevo acuerdo, porque es de los pocos convenios que nos queda en el marco de la negociación colectiva en La Rioja por resolver. ¿Qué hay en el contexto para que ustedes estén tan positivos en este momento? O sea, si hemos dicho que ha habido 15 años bloqueado el comercio, 2 reuniones previas, 2008-2012 ha dicho, ¿qué cambia? ¿Qué es lo que puede cambiar ahora para que esto vaya adelante? Bueno, yo creo que hay 2 elementos que pueden sobre todo condicionar la negociación. Para mí el primero es el acuerdo para el empleo y la negociación colectiva, un acuerdo a nivel confederal que firmamos con la patronal, que no es una declaración de intenciones, que es un acuerdo obligacional y que nos tiene que servir de referencia a los convenios colectivos en los que tenemos abiertas las mesas de negociación. Este acuerdo es importantísimo para nosotros, no solo porque incrementa los salarios de forma importante conforme a la inflación que hemos padecido en los últimos años, sino porque, por ejemplo, también recupera esas cláusulas de revisión salarial que garantizan pues, que los trabajadores y trabajadoras riojanos no vamos a perder poder adquisitivo. Yo creo que hay otro elemento importante que tiene que ver con la coyuntura económica. Afortunadamente el crecimiento económico es un hecho en nuestro país, es un hecho en nuestra región, a pesar de que en algunos sectores hay dificultades. Yo creo que esto tiene que ser el motor que tire de estos convenios colectivos que llevan años caducados. Yo creo que tenemos que dar respuestas a una sociedad que es cambiante, tenemos que apostar por la digitalización, tenemos que hablar de nuevas formas de trabajo, tenemos que hablar de nuevas categorías profesionales y yo creo que el comercio no se puede quedar anclado en hace 15 años. Hablaba de nuevas categorías, creo que por eso están empezando, ¿no? Porque desde el año 2008 hasta ahora, ¿no? Han cambiado, hay puestos ahora mismo que no existen, ¿no? La digitalización también creará nuevos puestos y por ello van a empezar por ahí, ¿no? Bueno, es indudable que en 15 años el mercado de trabajo ha cambiado muchísimo. Cuando hablamos de categorías, que las hay en algunos convenios colectivos, como telefonista, además en sentido femenino, como conserje, pues es evidente que esas categorías profesionales en la mayoría de los convenios ya no existe, pero sobre todo hay que dar respuesta también a las nuevas formas de trabajo, a los nuevos tiempos de trabajo. Hay que intentar favorecer la conciliación y es indudable también que como sociedad estamos cambiando. Seguro que nuestras formas de consumo no son iguales hoy que lo eran hace 15 años y yo creo que aquí el comercio tiene un reto pendiente que resolver en La Rioja. Nosotros somos optimistas porque, como decía, por lo menos tenemos un foro de diálogo, tenemos un foro de discusión y tenemos enfrente a alguien que quiere, o al menos así nos lo traslada, acordar con nosotros un nuevo marco de negociación colectiva y para nosotros esto es importantísimo. Se quejan además, ¿no? Antes lo ha comentado también, que se llegan a acuerdos nacionales y que no se pueden aplicar aquí en La Rioja, ¿no? La situación de La Rioja es diferente, me imagino, a otras comunidades autónomas. Pues la situación de La Rioja yo tengo que decir que es distinta a la que tenemos en otros territorios. Como decía antes, la mayoría de los convenios colectivos, la mayoría de los convenios sectoriales están negociados, están actualizados conforme pues seguramente a las indicaciones que ha hecho el acuerdo de negociación colectiva y sobre todo pues hemos sido capaces de entendernos desde hace 50 años con los empresarios riojanos. Sin duda seguro que hemos discutido mucho, pero hemos sido capaces de encontrar puntos de encuentro. Yo creo que al final también somos envidia de otros territorios, pues que esa negociación colectiva pues no ha fructificado en nuevos convenios y aquí pues evidentemente si hablo del convenio de comercio tenemos un déficit desde hace muchísimos años, pero yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo entre todos, entre sindicatos y empresarios, de poner toda la carne en el asador para intentar que fructifique un nuevo acuerdo que, como decía, dé respuesta a las necesidades de las empresas, a las nuevas necesidades y sobre todo dignifique las condiciones de trabajo. Coincide a lo mejor también con la crisis que hubo en España en esos años, 2008 a lo mejor. La Rioja además era una de las primeras ciudades comerciales de España, ¿no? A lo mejor también ha influido eso, ¿no? Bueno, han sido varios los detonantes que imposibilitaron que esas mesas de negociación
pues pudieran alcanzar un acuerdo. Seguro que la llegada de las grandes superficies con convenios propios pues no ayudó en nada, con horarios infernales, a que el comercio pues de proximidad pues pudiera ser atractivo. E indudablemente la crisis del año 2008, que casi duró 5 años, pues se llevó por delante no solo muchas empresas, sino también muchísimos comercios, y en el año 2018, cuando parecía que podíamos por lo menos sentarnos a negociar, pues vino la pandemia y también algunas cuestiones saltaron por los aires. Cuando tienes que cerrar actividades como la hostelería, actividades como el comercio durante meses, pues es difícil al menos poder discutir con los empresarios pues un incremento de salarios. Llegar a un acuerdo en esas circunstancias, indudablemente. Bueno, vamos a hablar de otro sector, del calzado, concretamente de la empresa de calzados FAL. El 1 de diciembre se producía ese incendio que dejaba totalmente calcinada lo que es la fábrica y inhabilitado para poder trabajar. Ahí estamos viendo imágenes del mismo día del incendio. Ahora mismo se ha llegado a un acuerdo, se ha aprobado ese ERTE, ¿no?, que es importantísimo para la tranquilidad también de los trabajadores, pero cuénteme usted exactamente cuál es la situación. Bueno, cuando ocurre una desgracia de este tipo, pues evidentemente lo primero es solidarizarnos con la plantilla, solidarizarnos con la empresa y brindar todo nuestro apoyo para poder salir de una situación tan compleja como esta. Afortunadamente, en la legislación española existen instrumentos. En este caso estamos hablando de un expediente de regulación temporal por causa de fuerza mayor, que puede dar respuesta a esta necesidad inmediata de suspender los contratos de trabajo, de abonar las prestaciones que correspondan a la plantilla y de darle un tiempo que seguramente necesita la empresa para volver a reanudar la actividad. Nosotros desde UGT, desde la Federación de Industria de UGT, hemos reclamado la creación de un foro que también analice cuáles son las consecuencias en las empresas auxiliares, porque seguro que en la empresa matriz pues este expediente de regulación de empleo temporal da solución a las necesidades inmediatas, pero nuestra preocupación viene por esas empresas, esas subcontratas que también trabajan en este caso para FAL y que también se pueden haber afectadas por la disminución del empleo. ¿Y qué van a pasar con ellas? ¿Se van a poder acoger también a este ERTE o no? Bueno, al final no se pueden acoger a un ERTE por causa de fuerza mayor, porque evidentemente tendría que ser un expediente temporal por otra causa, motivada fundamentalmente por causa productiva, pero tienen instrumentos legales. Nosotros, cuando hablábamos de la creación de este foro, es para, conjuntamente con comisiones obreras, conjuntamente con el Ayuntamiento de Arnedo, conjuntamente con la Consejería de Industria, pues podamos ver si realmente hay afectación a las empresas del calzado, porque estamos hablando de una de las empresas más importantes de la comarca de Arnedo, y nuestra preocupación viene en lo que puede pasar en los próximos meses. La fecha, se había dado fecha del 10 de enero para que cobrasen las nóminas. ¿Sigue en pie esa fecha? ¿Podrá ser real? ¿Qué piensa usted? Bueno, es una cuestión que no depende en este caso de los sindicatos, en este caso depende del Servicio Público de Empleo, pero yo tengo confianza en que pueda ser posible. Al final estamos hablando de trámites administrativos, estamos hablando de en torno a 100 trabajadores, estamos hablando de que no es fácil dar salida a todos esos expedientes que son individuales, pero yo tengo confianza de que al menos el 10 de enero, con el nuevo año, pues puedan cobrar las prestaciones que les corresponden. Que mañana celebren ustedes el Comité General de UGT allí, el Comité Ejecutivo, perdón, esa causa en Arnedo, esa causa de FAL, o no tiene nada que ver. ¿Va a ser FAL protagonista dentro de ese comité ejecutivo? Bueno, pues yo tengo que reconocer que es pura casualidad, porque dentro de las rondas de reuniones que estamos haciendo la dirección del sindicato, la Comisión Ejecutiva Regional, por todas las cabeceras de comarca, pues hace ya más de un mes que concertamos y concretamos la reunión, en este caso en la ciudad de Alfaro. Pero no me cabe duda que FAL será protagonista, de Arnedo, perdón.
Pero no me cabe duda de que FAL será protagonista también de una parte importante de la reunión. Tenemos prevista un encuentro con el alcalde que sobre todo nos dará oportunidad de darle nuestro punto de vista, no solo a lo que pasa en esta empresa, sino sobre todo lo que pasa en el sector del calzado y lo que pasa en todos los sectores industriales, de comercio, incluso del ámbito público en la comarca de Arnedo. Pero ya digo que es pura casualidad, esta ronda de reuniones ya estaba concertada antes y en este caso mañana nos toca en la ciudad de Arnedo. ¿Algo que destacar dentro de ese Comité Ejecutivo Regional? Bueno, pues que mañana estemos pendientes todos los periodistas de lo que va a pasar, de ese resultado. Pues la verdad que no. Tenemos también convocado nuestro comité regional para este viernes, en el que seguramente aprobaremos los presupuestos para el año próximo. Indudablemente tenemos un montón de objetivos que queremos abordar al año que viene, empezando por las elecciones sindicales, que este año nos ha ido francamente bien. Hemos obtenido casi 10 puntos de diferencia con el siguiente sindicato, y también lo decía antes, resolver la negociación colectiva en algunos convenios como el de comercio pues es un reto inaplazable. Pues Jesús Izquierdo, muchísimas gracias como siempre por acudir a la llamada de Punto de Encuentro, y que pase usted unas felices fiestas. Pues muchísimas gracias a vosotros y felices fiestas. Gracias. Bueno, pues hacemos una pequeña pausa y enseguida regresamos con la tertulia. Hasta ahora mismo. Las 9:29 ya de la noche, seguimos en directo aquí con todos ustedes en Punto de Encuentro, y vamos a saludar ya a la mesa. Empiezo por Fran Rodríguez Peña, que le echábamos mucho de menos. Pues agradecido de volver después de una temporadita larga. A mí se me ha hecho viendo la televisión y tal, y diciendo ahí tenía que estar yo discutiendo y tal, pero encantado de volver. Nos alegramos de que estés con nosotros. Óscar Briñas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, muy bien. Y Ángel Iñiguez, ¿qué tal? Buenas noches. María. Bueno, vamos a empezar a hablar por ese subsidio, el subsidio de desempleo, que ha sido elevado hoy, aprobado. Han llegado a un acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Trabajo, en el que se amplía a 570 euros los 6 primeros meses. Después, los 6 meses siguientes, bajaría esa proporción a 540, y después el fin de la prestación continuaría hasta los 480, que son los iniciales que tenemos ahora mismo. Ahí estamos viendo también que se amplía la cobertura de desempleados menores de 45 años sin cargas familiares, mayores de 52 con cargas familiares, y eventuales agrarios también, y personas trabajadoras transfronterizas de Ceuta y de Melilla. Subimos la cuantía del subsidio por desempleo a 570 euros durante los primeros 6 meses. Ampliamos una cantidad importante. Los siguientes 6 meses van a tener un importe de 540 euros, también muy por encima de la cuantía en vigor a día de hoy, y el resto del periodo que devengue el trabajador o la trabajadora se mantiene en los 480 euros. Por tanto, como ven ustedes, no solamente no hay ningún recorte, sino que hacemos una ampliación de la cuantía del subsidio por desempleo. Bueno, pues ahí está esta medida eminentemente feminista, han dicho, porque tiene gran impacto de género. La mayoría son mujeres y mayores de 55 años, creo. Sí, pues yo creo que sigue en la línea de la política laboral del último gobierno, que ha dado, en principio, según veamos las cifras, las miremos por donde las miremos, muy buen resultado, y además cumple con las expectativas de la Comisión Europea, que decía que había que hacer una reforma que durara más de 1 año o 2 años.
pues veníamos comentando que al final nunca se sabe si es mucho o es poco, porque con la inflación que hubo el año pasado sobre todo, y este año ya ha bajado, pero también sobre todo en productos de primera necesidad, pues sigue bastante alta, con lo cual las personas que van a poder hacer uso de este subsidio son las mayores afectadas por justamente esta subida de la inflación subyacente, ¿no? A mí me parece una buena noticia que sigamos dentro de los parámetros de estabilidad económica que nos piden en Europa, y que además pues, se pueda ayudar a la gente que más lo necesita, porque yo creo que la pandemia nos ha demostrado que sí que se pueden hacer políticas económicas que no sean de recorte o que no deje a nadie que de verdad lo necesite. Y luego un dato que leía esta tarde, y es que para todos aquellos que siempre tienen el argumento de que no, eso desincentiva la contratación o el trabajar, si te ofrecen empleo, trabajos, ¿no? Van a hacer compatible los 6 primeros meses el cobrar el subsidio con un empleo, sobre todo son empleos temporales, mal remunerados o en sectores bastante complicados. Y luego, sobre todo, el dato que yo creo que es lo que ha convencido al Ministerio de Economía y Hacienda para poder subir ese porcentaje tan elevado, ¿no? Y es que el 80% de los subsidiados no agota el periodo de subsidio, es decir, que no llegan a cobrar hasta el último día del subsidio, ¿no? Porque el objetivo no tiene que ser dar esta ayuda, que por supuesto todos estamos de acuerdo en que se aumente la cantidad. Además, eso está fijado en función del IPREM. Si el IPREM sube, también subirá en la misma proporción tanto la cantidad máxima los 6 primeros meses como los siguientes. Pero claro, el objetivo tiene que ser que esas personas puedan llegar a tener un trabajo, puedan sumarse aunque sea difícil, pero ese tiene que ser el objetivo final, porque si no, al final lo que conseguimos o lo que se produce, no lo que conseguimos, como efecto es la cronificación, ¿no?, de un problema de gente que además tiene unos recursos tan limitados que con ellos, más que vivir, pueden sobrevivir, porque cualquier persona que entendemos con pocos recursos, que con lo cual no tiene una vivienda en propiedad y tiene que hacer frente a gastos de alquiler, a gastos de calefacción, a gastos generales, ya vemos que no se puede vivir con esa cantidad, ¿no? Con lo cual, también a mí cuando se dan este tipo de noticias también me gustaría que se complementara con qué se está haciendo para capacitar a esas personas, para formar a esas personas, para conseguir que no se queden al margen del mercado laboral, que es quedarse un poco al margen de lo que es la sociedad, y puedan llegar ahí, ¿no? Porque eso es quizá importante en un momento en el que, por ejemplo, tenemos 156.000 puestos de trabajo en España sin cubrir, creo que más de 500 en La Rioja, que no deja de ser un poco contradictorio, o se crea una cierta paradoja. Yo coincido con bastantes de las cosas que ha apuntado Óscar, porque es verdad que hay una medida que pretende combatir esa potencial desincentivación de la búsqueda de empleo a través de la compatibilización del empleo y la prestación por desempleo, pero claro, luego si acudimos a una estadística de la Comisión Europea que acredita que nuestro servicio público de empleo es el peor de toda la Unión Europea, pues a lo mejor realmente no hay un instrumento satisfactorio para que esa medida, que puede ser viable, finalmente obtenga el resultado que se pretende. Por lo tanto, yo en ese sentido coincido con Óscar. La medida, en principio, puede estar bien, pero seguramente faltan otras medidas, otras estrategias de apoyo que nos permitan hacerlas lo más viables posibles. Pensando también que España, lamentablemente, pues presenta una tasa de paro estructural en torno al 12%, que no logramos reducir por diversas cuestiones relacionadas con la productividad, y que, sin embargo, no hay un paquete de medidas específicamente pensado para poder mejorar la productividad de nuestra economía. Hombre, sí que existen paquetes no solo pensados, sino que se están ejecutando. O sea, España está batiendo todos los récords de empleabilidad de Europa en los últimos 5 años. Especialmente en los últimos 2 años y medio en que se hizo la reforma laboral, que iba a acabar con nuestro mercado de trabajo, y lo que hemos logrado es... ¿Pero batimos récords? Sí, somos el país europeo que más empleo ha creado durante los últimos 2 años, y que seguimos creando. Aún así, nuestra tasa de desempleo es pero es estructural, más que la media europea. Pero mira, es estructural por 2 motivos. Porque tenemos todavía un gran sector primario,
agrícola, es decir, España es uno de los países con un sector primario con más peso en nuestro PIB, y dos, porque somos el país con, no voy a decir igual el más, pero si no es el más, es el segundo mayor productor de empresas turísticas, es decir, que nosotros nuestro PIB, yo no sé ahora mismo qué porcentaje tenemos, pero es un PIB elevadísimo, parte de nuestro PIB que depende del turismo, y eso es estacional, eso no se puede cambiar, es estacional, llevamos 40 años intentando desestacionalizar esa industria tan potente de nuestro país y no lo conseguimos, vamos mejorando, pero no lo conseguimos, con lo cual siempre va a haber un paro estructural entre aquellas personas que se dediquen a esos dos sectores, que entre los dos fácilmente serán un 20 y tantos % de nuestro PIB, que estamos hablando de cosas serias. Entonces, por eso tiene que haber este tipo de subsidios para esta gente que a lo mejor es fijo discontinuo ahora, que antes era discontinuo directamente o era trabajador temporal o trabajadoras temporales, básicamente, sobre todo cuando hablamos de los sectores agrícolas extensivos. Entonces es muy complicado, pero desde luego yo creo que todo lo que sea que la gente no se quede apartada efectivamente de nuestro sistema laboral es bueno. ¿Que se pueden hacer más cosas? Hombre, por supuesto que se pueden hacer más cosas. No tiene que ser el objetivo final, que tiene que ser una medida que es verdad que hay personas que por su edad, por su formación, por su situación general, luego, no van a poder llegar a, yo no sé, a encontrar un trabajo. ¿No? Que había 155.000 personas, claro, efectivamente. Sí, 156.000. 156.000 personas o más de puestos de trabajo ofertados y sin cubrir. Quitemos, por ejemplo, hostelería, se puede quedar más o menos en la mitad. Claro, algunos de esos puestos son muy tecnificados, es decir, un maestro tornero para la industria del automóvil no se puede formar con gente de 55 o 60 años que ha trabajado en el campo toda su vida o en la hostelería a tiempo parcial toda su vida, es imposible. Entonces, claro, por eso estamos integrando inmigración tecnificada o formada para poder cubrir esos puestos de trabajo, a la vez que nuestros jóvenes están emigrando para trabajar con mejores condiciones en otros países, ¿no? ¿Cuál es contradictorio? Pues yo detecto también una contradicción en las consecuencias que ha tenido la reforma laboral, porque efectivamente si uno va a los datos brutos comprueba que se está generando empleo y empleo relativamente de calidad o relativamente estable, pero luego no hay una correspondencia entre el aumento de la tasa de productividad y tampoco en el aumento del PIB. Es decir, con lo que está aumentando el empleo, realmente tendría que haber un aumento muchísimo mayor del PIB, lo que a mí me hace pensar que o bien esas estadísticas ocultan otra realidad o disfrazan otra realidad en cuanto a la situación del empleo, o bien que efectivamente hay problemas más graves dentro de nuestros ámbitos económicos, de nuestro mercado laboral, que no estamos logrando corregir. Yo tengo mi teoría, Todavía no se ha dado el dato sobre los fijos discontinuos que ya no aparecen en las listas del paro. Pero no aparecían antes tampoco, Óscar, tampoco aparecían antes. Eso no es el problema. El problema es de productividad. El problema es de productividad, pero claro, el problema es de productividad con datos oficiales. Siempre, eso es lo que dicen. Aunque siempre que sacamos esto sobre la mesa siempre ha habido cierto maquillaje, pero siempre se ha calculado de la misma manera. Ese no es el problema. El problema es es mi teoría después de leer lo que tengo que leer. Es verdad que cada uno leemos a los economistas que más nos suenan bien, a las cosas como son. Yo escucho a alguno a veces que me pongo de los nervios diciendo, madre mía, menos mal que este no pinta nada en ningún gobierno, ni de derechas ni de izquierdas, porque me pongo, por cierto, economistas de muy a la izquierda y economistas de muy a la derecha, ¿no? Los sectores económicos que fundamentan nuestra economía. Es que ahí, por ejemplo, cuando hablamos de productividad, claro, nosotros no podemos comparar nuestros índices de productividad globales con Alemania, donde el peso, por ejemplo, de la industria o de las industrias tecnificadas o tecnológicas es mucho mayor que el nuestro. De momento, vamos convergiendo, pero muy lentamente. Entonces, claro, repito, con un sector primario tan potente como el que tenemos en España y que dure, y con un sector turístico tan potente como el que tenemos en España y que dure, claro. Pero eso no explica lo que te ha planteado. Es decir, no explica el por qué el aumento de la creación de puestos de trabajo no se ha, en los últimos 2 años no se ha traducido en un aumento en la misma proporción, una proporción equivalente en productividad por los sectores. No es lo mismo crear un puesto, no es lo mismo crear un puesto de trabajo fijo en una industria del automóvil o afines, por ejemplo, o aeroespacial o tecnológica, que en una finca de regadío en Andalucía o Extremadura, o en un viñedo, con lo que está pasando en el viñedo en La Rioja.
es un puesto de trabajo que obviamente no podemos pedirle la misma repercusión en el aumento de nuestro PIB que a un tío que está trabajando en la Volkswagen, en una entonces faltarían incentivos para esos sectores que pueden ser más productivos. Hombre, claro. Para dirigir la economía o planificarla. Yo creo que en ese sentido. Que se está yendo hacia ahí, ¿no? De hecho, de los fondos estructurales hay una enorme cantidad de esos fondos estructurales que están dirigidos a empresas más tecnológicas o más industriales que otra cosa. Por ejemplo, Almusafes, aquí la Mercedes en Vitoria, etcétera, etcétera. Fábricas de baterías de Audi y Volkswagen yo creo que era también por Sagunto, Valencia, ¿no? O Sagunto, por ahí, ¿no? Es decir, claro, pero eso cuesta mucho. Yo creo que eso cuesta mucho. Lleva años ¿cuánto dinero se llevan de esos fondos estructurales las empresas que crean ese tipo de empleos? Que eso también luego cuando dicen, es que les hemos subvencionado con... Claro, pero es que a lo mejor eso para ellos es más rentable hacerlo en Polonia o en Chequia que en Sagunto, ¿no? Bueno, vamos a cambiar de asunto. Ni una licencia más para salones de juego y locales de apuestas. El Gobierno de La Rioja ha suspendido temporalmente la concesión de licencias hasta que se apruebe un decreto que planifique este sector. Y es una medida que han tomado ante la proliferación de estos negocios en los últimos años y sobre todo para prevenir adicciones entre los jóvenes y las personas más vulnerables. En La Rioja se ha pasado en la última década de 14 salones de juego a 38. Su proliferación ha hecho que el Gobierno decida no conceder más licencias hasta que no se apruebe un decreto que planifique el sector. Cierto que genera empleo y genera riqueza en nuestra región, pero requiere de una sólida regulación para prevenir adicciones. En este sentido, la Ley de Medidas Fiscales para 2024 refuerza el control sobre este sector. Incrementa la carga tributaria en las máquinas multipuesto, que endurece la regulación de la rotulación de las fachadas y además es el apoyo a la prevención de las conductas adictivas. Además, Iberaval dispondrá de 1,5 millones adicional para subvencionar empresas de base tecnológica. Muy específicamente dirigidos a dos proyectos sobre los que el Gobierno de La Rioja tiene mucha confianza en su potencia para transformar nuestra comunidad autónoma, los proyectos de Retech y TechFabLab. En otros temas, Empleo destinará 3,2 millones de euros a itinerarios formativos para 735 desempleados. Y se ha elaborado detectando, en colaboración con las empresas, las necesidades que requiere nuestro sistema productivo en 48 áreas, actividades agroalimentarias a diferentes actividades industriales, energéticas, agrícolas, ganaderas y sectores más innovadores. Un 30% de estas acciones se reservan a trabajadores que quieran mejorar su situación y un 20% para aquellos que quieran obtener una acreditación. En el área de salud se ha aprobado el gasto de casi 450.000 euros para la compra de 2 medicamentos biológicos, 600.000 dosis del rituximab, que se emplea para tratar diversas enfermedades como el linfoma o la leucemia, e infliximab, que se utiliza para reducir la inflamación en la enfermedad de Crohn. Se trata de medicamentos biológicos equivalentes en calidad y eficacia a los de referencia, pero entre un 40 y un 50% más baratos. Bueno, estábamos escuchando esta última parte de la información sobre temas que ha aprobado el Consejo de Gobierno, pero estamos hablando, Ángel, del juego. Pues vamos, como comentábamos durante la proyección del reportaje, durante la legislatura pasada, en marzo de 2022, se aprobó una ley del juego que en aquella ocasión contó con el voto en contra de PP y Ciudadanos. Y esa ley del juego tenía una disposición transitoria quinta que era la que decía que en el plazo máximo de un año tendría que haber un desarrollo reglamentario por decreto del Consejo de Gobierno para, en fin, especificar ciertos aspectos de aplicación de esa ley. Entonces yo creo que realmente, por un lado, hay que celebrar que un gobierno del PP está cumpliendo con el mandato legal de una ley aprobada por el PSOE y por Izquierda Unida, pero no deja de sorprender que entonces votarán en contra por motivos muy similares, muy coincidentes con los cuales, por los cuales ahora están abogando por esta medida de la suspensión. Para mí puede tener sentido hacer una suspensión mientras se apruebe esa planificación de las actividades, pero me sigue pareciendo que no resuelve el problema por dos motivos. Primero, porque el Gobierno de La Rioja no tiene competencia para regular el juego online, que es realmente el gran problema al que se pueden enfrentar los jóvenes que padecen este tipo de adicciones.
y por otro lado porque también habría que acompañarlo de todo el ámbito preventivo previo educativo. Es verdad que han comentado que las campañas de publicidad institucional van a estar mejor dotadas, que se va a financiar mejor las subvenciones que reciben pues ARJA, por ejemplo, estas asociaciones que combaten las adicciones del juego, pero a lo mejor también sería una ocasión propicia para introducir en los programas curriculares de los centros educativos formación específica de este tipo. La verdad es que en esta sociedad globalizada, digital en la que estamos, que el acceso a todo tipo de información o de contenidos a cualquier edad, y tenemos un problema también con el acceso a la pornografía, que regulemos el cierre de locales o de máquinas llama la atención. Cierto es que si estos salones de juego y las máquinas tienen éxito y funcionan es porque es un atractivo, ¿no? O es un reclamo, o entiendo que si tú estás en tu casa y quieres jugar porque tienes un problema de ludopatía y tienes a tu familia detrás, pues no es cómodo, y si vas a un salón, además desde fuera no se ve nada de lo que hay dentro, tienes esa, estar al margen de todo el mundo y luego las máquinas pues al final también son un reclamo. Dicho esto, como introducción que llama la atención, ¿cómo lo regulas? Porque claro, ahora habrá que poner un tope máximo, entonces habrá que poner distancia entre salones de juego. Claro. Bueno, pues eso supongo que será lo que tenga que hacer la ley, y luego sobre todo también controlar mucho el acceso, ¿no? ¿Cómo se garantiza que el acceso a esos locales no entran menores bajo ningún concepto? O si alguien existe la posibilidad de que uno se autoelimine, ¿no? Que eso, por ejemplo, en los casinos no podía entrar, tenías que poner el DNI, porque si había algún tipo de problema de ludopatía y estaba detectado, no te dejaban entrar. No sé, esto es una movida, pues eso, hasta que se apruebe el decreto, pero tampoco parece que sea una solución definitiva por lo que decías, ¿no? Porque en una sociedad digitalizada y globalizada, sí, pero bueno, todo lo que podamos aportar desde aquí, bienvenido sea. Hombre, el Parlamento de La Rioja y el Gobierno de La Rioja, el anterior del PSOE o el actual del Partido Popular, tiene capacidad de legislar sobre lo que atañe a La Rioja. Es decir, obviamente no puede ir en contra de una en contra de una ley de rango superior, ni nacional ni europea, con lo cual todo eso que ya está legislado tanto a nivel español, no me gusta decir a nivel, pero bueno, en el ámbito español como en el ámbito europeo, nosotros lo que podemos hacer es, bajar el balón y rasearlo a nuestro ámbito, que es el regional y local. Y luego, sobre todo, yo creo que podemos hacer cosas de sentido común, y sentido común es que si hemos regulado las licencias para la instalación de estancos, si hemos regulado las licencias para la concesión de loterías, si hemos regulado las licencias para la instalación de bares en espacios saturados, no hay absolutamente ningún problema para poder regular esto. La sensación es que llegamos tarde. Bueno, porque había 12 locales en 2012 y ahora hay 38, y ahora nos parece que hay muchos. Sí, pero porque había un vacío legal, pero claro, es que luego legislar es complicado, porque es que tienes que poner de acuerdo a mucha gente, luego tienes que aplicarlo, tienes que tener, siempre hay recursos, te pueden recurrir incluso los propios propietarios de esos locales. No digo que sea por dejación de funciones, pero la realidad es que, pues por la burocracia, por la complicación, por lo que tú quieras, pero lo suyo es que esto estuviera ya regulado desde hace unos años, y que si ahora se llega a la conclusión de que tiene que haber en La Rioja 28, pues en vez de 38, pues que no se llegará nunca a ese número de 38 como se ha llegado. Es que incluso la ley del juego que se aprueba en 2022, el año pasado, establecía que los establecimientos, los licenciatarios que tuvieran una actividad en vigor tendrían que adaptarla a las condiciones de la nueva ley en un plazo de un año. Y a mí no me consta que esto se haya podido hacer, porque probablemente económicamente no era viable y tampoco se ha inspeccionado. Si no hay reglamento desarrollado todavía, tampoco puedes olvidar. Además, con lo cual... Claro. Bueno, ¿qué os parece que Sumar haya llevado una proposición de ley al Congreso para suprimir, entre otras cosas, el enaltecimiento del terrorismo? La formación de Yolanda Díaz quiere acabar con delitos que consideran innecesarios y que coartan la libertad de expresión, como este que acabamos de decir, o las injurias a la corona y al gobierno. El PSOE ha dicho que apoya esta ley para que haya mayor libertad de expresión. A las 3 de la tarde empezaba un intenso debate en el que Sumar defendía la libertad de expresión
con la reforma del Código Penal y la supresión, entre otros, de los delitos de injuria a la corona y enaltecimiento del terrorismo. La monarquía, la nación o las víctimas del terrorismo no se defienden acabando con la libertad de expresión. En democracia no pueden ser delitos, comportamientos que no tienen más finalidad que la cómica o que son simples críticas. El PSOE apoya la medida, aunque no coincide en suprimir el enaltecimiento del terrorismo, y es previsible que presente enmiendas durante la tramitación. Nuestras instituciones son garantes de los derechos ciudadanos y como tales deben de ser respetadas y preservadas. La tutela institucional de las víctimas del terrorismo es una obligación de Estado. El PP considera la iniciativa como una maniobra en contra de la Constitución. Y ustedes están haciendo una moción de censura en Pamplona de la mano de un partido que hace actos con jefes de una banda terrorista y que ha llevado a más de 100 condenados por terrorismo en los últimos 10 años. Y vienen aquí a hablar de respeto al Estado, de decencia democrática y de respeto a la Constitución. Es que si les quedara vergüenza, por lo menos hay cosas que no se atreverían a decir. 6 artículos del Código Penal quedarán suprimidos si finalmente sale adelante esta reforma que ha enfrentado a los grandes partidos del hemiciclo. Bueno, ¿cómo creéis que va a acabar esto, Fran? Yo no tengo ni idea. Ni idea. Me parece un tema complicadísimo. Sí, a mí y a mí, cuando me surge este tema, yo no puedo evitar acordarme de la portada del jueves. Del jueves. Del jueves del año 2007. Correcto. ¿Cuál? Era el que salía el rey Juan príncipe, Carlos, ¿no? Salía el príncipe bueno, heredero. pero eso fue de mal gusto. Sí, bueno, pero puede ser de mal gusto, no, pero fue el príncipe heredero con la entonces pareja en una posición sexual, relacionándolo con las ayudas que había aprobado Zapatero para la natalidad. Es verdad. Bueno, el mal gusto de momento no es delito. Bueno, en aquel momento se secuestró yo creo que broma no... Se secuestró la edición y de hecho se prohibió su venta. Claro, al final, en aplicación a la ley que hay ahora. Pero ahora se podría hacer. No, pues es la misma ley. Es la misma ley. El problema... Yo creo que es... creo que de alguna manera las injurias se tienen que penar, tiene que estar, no se va a retirar la ley. Y el respeto a las instituciones. El problema es si por unas letras de los raperos que hemos escuchado, que puede estar totalmente en desacuerdo y parecer una barbaridad, si eso conlleva pena de cárcel. Igual eso puede parecer desmesurado. Claro, es que, a ver, primero que la ley no va a desaparecer, porque no puede desaparecer. Para eliminar una ley tienes que sustituirla por otra. Es decir, no puede haber un vacío legal. Delitos. No, exactamente. O sea, lo que contiene esta ley, para eliminarla parlamentariamente, tiene que ser sustituida por otra. Es decir, puede ser modificada o sustituida. Luego, todo esto viene porque fundamentalmente y básicamente desde la Comisaría de Derechos Humanos de la Unión Europea nos han avisado ya 37 veces de que cambiemos algunos tipos de ley que solamente en España se están aplicando como se están aplicando, pero no están diciendo que no existan, sino lo que están criticando es la aplicación de algunos juzgados, es decir, cómo se interpreta la ley para llegar a determinadas sentencias. Y tú lo has dicho, por ejemplo, lo del rapero otro tipo de muy mal gusto, el Hasél aparte de un destalentado de aquí a Pernambuco, pero bueno, o por ejemplo la quema de fotografías del rey, que solo es delito en España, porque el tema de injurias a la corona, de terrorismo, como es enaltecimiento del terrorismo, lo de falta al honor a cargos públicos tal y igual, está regulado y está legislado en todos los países europeos, con más o menos. Y de hecho nos sorprenderíamos que el país más duro, por injurias al rey, a la corona, es Suecia, que no creo que sea sospechoso de ser de extrema derecha ni de nada, ¿no? Es decir, tendrán que acoplarse a la aplicación más concreta de los tipos legales, no solo que tenemos, sino que habrá que definirlos. ¿Qué consideramos, por ejemplo, enaltecimiento del terrorismo? No, porque mi vecino de 15 años que tenga una pedrada en mitad de la frente, salga al balcón a gritar viva ETA, viva Grapo, viva lo que sea, o viva el ISIS o viva... o sea, por ejemplo, en el resto de Europa no puede ser condenado por enaltecimiento del terrorismo. Ángel. Nada, yo comparto las reflexiones que han hecho los compañeros. Y simplemente que creo que tampoco hay que caer en la confusión de que el Código Penal marca cuál es el criterio ético, el comportamiento que tenemos que tener como sociedad. Marca un umbral,
que no deberíamos superar, pero uno puede ser más exigente. Y por eso lo único que sí diría que me han sorprendido las palabras que ha utilizado el diputado de Sumar cuando defendía su proposición de ley, hablando de, bueno, que tiene un carácter cómico o que sean críticas refiriéndose a las víctimas del terrorismo. A eso es a lo que me refiero, que me parece que a lo mejor sí que tendría que reevaluar cuál es su componente ético al abordar esta proposición de ley. Bueno, pues lo vamos a dejar ya aquí, nos tenemos que despedir. Así que, señores, quedan 4 minutos ya para las 10 de la noche. No nos ibas a preguntar si nos estresa la Navidad. Pero no me habéis dado tiempo en este programa. Ha sido culpa de Fran, ¿eh? La Navidad bien, la Navidad estupenda. Muy bien, muy bien. ¿Qué os estresa más? Relax. Los gastos. Sí, puede ser. Sí. Pero eso se ve en enero. Sí. Ahora estos días pasa fluida la cosa. Luego en enero... Venga, bueno, pues muchísimas gracias por su compañía. Adiós, buenas noches.